vamos a hablar de este tema, la importancia de eliminar los pensamientos negativos, que muchos ya lo sabemos, pero ¿cómo hacerlo? No es tan fácil. Para ello ya está con nosotros y para darnos todo lo que necesitamos, la doctora Yamila Aguada, que además es psicóloga. Hola doctora, ¿cómo está? ¿Todo bien? Un gusto estar de vuelta con ustedes. Siempre espléndida. Como yo les dije ya, les extraño ya cuando no, martes, tengo que irme, digo, no, el próximo martes, siempre quiero. Pero felices nosotros de tenerte, porque siempre que venís, la gente aprovecha y nos escribe en el WhatsApp también, envía sus propias consultas, porque además traes temas tan importantes para nuestro bienestar. Sí, quiero justamente el punto que tocaste, de decir no voy a pensar algo negativo. La parte inconsciente de nuestra mente no reconoce el no. Para él todo es afirmativo. Entonces, él habla en primera persona, tiempo presente y todo afirmativo. Entonces, cuando nosotros decimos no voy a pensar, él toma como voy a pensar. Entonces, ahí es lo que se refuerzan los pensamientos negativos. Entonces, en vez de decirnos no voy a pensar, directamente no decirnos eso, sino y pensar nomás ya algo positivo. Pensar en otra cosa. Pensar nomás otra cosa. Sí. Y si nos están atacando pensamientos negativos, así vienen porque nos está preocupando algo, sí. O a veces sencillamente porque estamos tecoreí y ahí, ¿qué voy a pensar? Y el problema, esto, lo que sea. Entonces, cambiar nuestro foco de atención. Del pensamiento eso pasar a la acción. O sea, sí. Levantarnos. Generalmente no estamos sentados, quietitos, acostados, lo que comienzan a atacar los pensamientos intrusivos, negativos. Entonces nos levantamos y arreglamos nuestro placar, lavamos los cubiertos, o sea, hacemos algo con nuestras manos. Entonces el foco de atención del pensamiento pasa a la acción y ahí pasan los pensamientos negativos también. Ese es otro recurso que podemos usar. Maravilloso. Doctora, en el caso de los pensamientos negativos, de eso que decimos a veces, no, yo no puedo luego, ¿para qué voy a intentar? ¿Eso es 100% nuestra responsabilidad, digamos, o hay también un poco de cómo nos educaron y hay responsabilidad de la familia también detrás de ese tipo de pensamientos? Totalmente, hay una responsabilidad. Por eso es tan grande la responsabilidad de ser padres, porque lo que nosotros hablamos a nuestros hijos como una creencia, como una afirmación. Por ejemplo, vos sos inteligente, le decimos a nuestro hijo, aunque no sea verdad en ese momento, el niño cree. Y nuestro cerebro lo toma como una orden. En psicología le llamamos un mandato. Imagínense, un mandato, una orden. Entonces el niño comienza a comportarse en forma inteligente, comienza a moverse hacia esa dirección. Entonces lo que los padres decimos a nuestros hijos, ya sean niños pequeños, niños grandes, adolescentes, hasta jóvenes, es muy poderoso. Podemos hablar palabras que van a marcar su vida para bien o para mal. Como le digo, eso se llama mandato, lo que hablamos a ellos, lo que les hablamos a ellos se llama mandato y se convierte en lo que se llama en psicología una profecía autocumplida. Ese es un término acuñado por un sociólogo, Robert Merton, que habla acerca de justamente una creencia que es totalmente falsa al comienzo. Una creencia totalmente falsa, cuando la persona llega a creer como que va a suceder, eso se convierte en realidad. Todas sus fuerzas mentales se alinean. Así como hablamos la vez pasada, el consciente, inconsciente, subconsciente se alinea y hace un esfuerzo más allá de lo que puede y llega a cumplir ese mandato. Y se convierte en una profecía autocumplida. Ya sea que eso sea algo positivo o algo negativo. Yamili, hablaste de los padres, hablaba también Jorgito de esto, de cómo lo que nos dicen de chiquititos puede trabajarnos tanto que llegamos a ser adolescentes o a nuestra vida adulta y muchos podemos cambiar eso y decimos no, yo no soy así, yo voy a ser así, ¿verdad? Sí, sí. Pero están los que no tienen ese poder de autoconvicción. Sí. ¿Y cómo pueden hacer, cómo pueden encontrar el camino para darse cuenta que realmente no son tabú, como le dijeron? O inútil. O inútil, o bueno para nada, porque siempre decimos nuestros padres son los que más nos quieren. Sí. Pues lastimosamente es una realidad, porque muchas veces escuchamos en el supermercado, en la calle mismo, uno que otro, la mamá que le está gritando, o la abuela, o quien sea que le tocó cuidarle, ¿verdad? Sí. Entonces, primero que hay que tomar conciencia de lo que creemos, o sea, que tenemos que vivir consciente, analizar qué yo creo acerca de mí mismo. Eso es lo primero, porque yo puedo encontrarme con mucha sorpresa. ¿Qué yo creo de mí misma? ¿Quién soy yo? Detenernos y reflexionar acerca de qué creo yo acerca de mí y qué yo puedo lograr, cuál es mi propósito de vida, hacia dónde voy caminando, cuáles son mis valores, los principios con los cuales yo vivo. Cuáles son mis virtudes, mis defectos, mis capacidades. Yo tengo que saber cuál es mi potencial. Yo tengo que conocerme a mí mismo. Ese es el primer punto importante para avanzar en la inteligencia emocional.
el autoconocimiento. Entonces yo tengo que parar y reflexionar acerca y decirme, ¿quién soy yo? Eso es lo primero. Si yo no sé quién soy, ¿cómo voy a cambiar? Si yo no sé lo que hay adentro mío, no sé las fuerzas que me mueven adentro, yo no voy a poder cambiar. Entonces necesito parar, reflexionar y decirme, bueno, yo soy así, este es mi defecto, esto, tengo la tendencia a esto, o me estira esto, tengo que cambiar y ahora, después voy al cómo. Pero primero el autoconocimiento. Y ahí yo tengo que hacer una lista, en ese autoconocimiento tengo que hacer una lista. ¿Qué me decía papá? ¿Qué me decía mamá? ¿O qué me dice hasta ahora? Puede ser que a mí mi papá, por ejemplo, me programó desde chiquita. No sé por qué papá decía, somos dos hermanas, ¿no? Y papá desde chiquita yo escuché que decía, mis hijas van a ser doctoras. Y me programó de esa manera sin saber que estaba programando. Y mi hermana, 4 años mayor que yo, eligió el camino de la medicina y es doctora en medicina. Y yo elegí el camino de la psicología y cuando nos recibimos de psicóloga no somos doctores, somos licenciados en psicología. ¿Verdad? Pero yo no estaba tranquila, yo no tenía paz, yo decía, me falta, que yo tengo que llegar. Yo no estaba conforme, yo estaba inquieta, era algo así, una inconformidad, así no estoy conforme. No me gustaba que me digan licenciada, yo era licenciada. Había una fuerza dentro mío que me decía, vos tenés que ser doctora. Y me esforcé muchísimo, pagué un alto costo para eso, en todo sentido, pero llegué a cumplir el mandato y cumplí la profecía. A pesar de todo lo que pasó en el camino, yo llegué a renunciar a mi trabajo y a encerrarme 1 año entero para hacer mi tesis doctoral. O sea, no existí. Ya mil que se hizo, no sabíamos, dentro bajo la tierra, no sé, porque yo tenía que tener mi título doctoral, no estaba tranquila con eso, ¿verdad? Entonces, esa es la fuerza de un mandato. Doctora, ¿es un mal pensamiento o tomarlo como mal pensamiento cuando hablamos de, por ejemplo, querer cumplir el deseo de los padres en el sentido, tomando ese conscientemente? Claro, porque a veces pasa que los padres te dicen, vos tenés que ser doctor, tenés que ser abogado, tenés que ser... Siempre esos cargos importantes, digamos, pero... Especialmente en la familia de médicos, se da, o de abogados. Claro, no, independientemente, a veces se da. En mi caso, por ejemplo, mi papá era periodista. Mi papá no quería que yo sea periodista. ¿No quería? No, él todo el tiempo me inculcó que el periodismo no. Y cuando me tocó la posibilidad de, en este caso, elegir ya la profesión, yo en mi cabeza tenía que periodismo no. Porque mi papá no quería. Entonces me incliné hacia, primero hice administración de empresas, después hice contabilidad, hasta que fue mi hermano mayor que me dice, che, déjate de eso porque... No te jodes, vos sos periodista. Sí, anda a lo que te gusta y él fue el que me empujó, digamos, hacia el lado del periodismo. Pero sentía esa culpa yo, ¿verdad? De que mi papá no quería, ¿verdad? Mi papá ya no está, mi papá ya no vio ese proceso. Y siempre me hago yo esa consulta de qué hubiese pasado si mi papá existía y dónde hubiese estado yo. Entonces, tipo, eso es un pensamiento un mal pensamiento, el pensamiento de culpa. Ahora, esto es un mensaje para todos los padres. Nosotros podemos desear que nuestros hijos tengan valores, que tengan principios, que tengan un carácter firme. Con respecto a su carácter, nosotros podemos marcarle el rumbo, pero nunca, jamás marquemos su rumbo profesional, porque eso es algo muy personal. Yo no le puedo decir a mi hijo, vos tenés que ser arquitecto, vos tenés que hacer esto, vos no podés ser médico, vos no, porque yo no sé, como madre o padre, yo no sé el potencial de mi hijo. Yo no sé cuál es el propósito de vida de mi hijo. Yo tengo que respetar su individualidad. Fue un error de tu papá decirte eso no podés. Porque evidentemente con el gran periodista que sos, eso es tu llamado, ese es tu propósito. Entonces derribá, tirá la culpa. Esto es lo tuyo. Entonces tu papá se equivocó, quizás guiado por sus propios traumas, por sus malas experiencias, no sabemos por qué. No quiso que vos pases mal, a veces pensamos de esa manera, porque fuimos heridos en eso. Pero nosotros, esa es una herida personal, yo no puedo heredarle a mi hijo esa herida. Tiene que él o ella buscar su propio camino y ir hacia eso. A vos te va bien. A lo mejor yo no sé qué pasó con él, ¿verdad? Pero deshacete de esa culpa, John. Deshacete porque no te pertenece. Vos hiciste lo que tenías que hacer. Estudiaste periodismo y sos periodista. Y estás floreciendo con eso. Y gusto y tereí cuando vos estás. Así que ya, olvídate, sacate esa culpa.
Vos sabés que te escucho muy atentamente, qué importante lo que estamos hablando, ¿no? Principalmente para los padres hoy día, ¿no? Sí. Que están educando hoy a sus hijos, porque a veces los padres dicen cosas de manera tan liviana, Sí. sin tener en cuenta el valor y el peso que va a implicar esas palabras para su hijo, o por ejemplo, ya sea por el miedo. Ahora cuando tenga tu hijo vas a darte cuenta lo que es. Sí. No vas a luego llegar y el día de mañana me vas a agradecer. Sí. Cuando no tenga, siempre es desde el miedo educar, porque shaque. Sí. En lugar de motivar desde otra manera. Hoy ya somos adultos, hoy nos toca trabajar en cortar esa herencia, porque ellos también fueron víctimas en su momento de una manera de educación de Sí. sus propios padres. Nosotros tenemos que cortar con esa herencia y reconstruir nuestra propia vida y nuestra propia historia. La decisión está en nosotros. ¿Cómo hacer esto que mencionaba John, que muchas veces es inconsciente, de esos pensamientos de yo no puedo, o esos pensamientos negativos que vos sabés que no son tuyos? Uno es consciente muchas veces que es una herencia que no te pertenece, pero ¿cómo lo manejas? Porque lo tenés tan adentro tuyo que a veces es más fuerte que la voluntad de uno. Sí. Como te dije, lo primero, el autoconocimiento, estar ya consciente. John ya está consciente de eso. Bueno, segundo, ahora, ponerte, por ejemplo, hacer una lista. Vamos a usar a Jonas de modelo en este momento, ¿verdad? Estoy tan lindo. Por ejemplo, si chulinítalo, nanrénalo. Bueno, hacer una lista de por qué vos sos periodista, o sea, qué te lleva, qué satisfacciones te da, todo lo que implica para vos ser periodista. ¿Te está causando daño siendo periodista? No creo. ¿Te está causando daño a otra persona? Tampoco creo. ¿Te sentís satisfecho? ¿Te sentís contento siendo periodista? Creo. Entonces, ¿por qué te sentirías culpable? ¿Verdad? Entonces, ahí justamente el tema del papá, mamá, esa autoridad que tienen, que cuando no cumplimos ese mandato de ellos, nos queremos inclinar a la culpa. Pero cuando ellos se equivocan, nosotros no podemos y no debemos cargar con la culpa. Yo conocí padres, no padres, conocí estudiantes. Cuando yo estuve en la universidad enseñando por 10 años, y ahí en la universidad, por ejemplo, tuve una alumna X que me dice, mi papá me dice que yo nunca había tenido un título universitario porque mi familia nunca nadie tuvo. Ese es un mandato. Poco tiempo después, la jovencita desapareció en nuestro radar, ya no volvió a la universidad. Entonces, ¿el papá tenía razón? ¿Siempre los papás tenemos razón? No. No. Y acá hay un tema también que traigo a colación, porque siempre pasa que te dicen tus padres son sagrados. Claro que los padres son importantes, pero lo que debemos es sacarle la santidad a nuestros padres que nos ha dado la religión, ya sea católica, evangélica, Exacto, lo que sea. cierto. Porque nuestros padres cometen errores, Sí. y errores tremendos, se equivocan como cualquier ser humano, entonces hay que sacarle la santidad. Exacto. Me acuerdo que mi mamá me decía que ojalá Dios te perdone tal cosa. Y yo le digo, Dios me ama, Dios me ama, yo soy muy bendecida. Sí. Y eso le parece que le chocaba a ella. Pero lo que digo nomás es, uno también tiene que poner los límites de, esto soy yo, no soy lo que vos decís que soy, ¿no? Sí, así es, dijiste muy bien. Yo como psicóloga a diario tengo ahí en mi consultorio personas que fueron muy dañadas. ¿Por quiénes? Por su mamá, por ejemplo. Otras que fueron muy dañadas por sus papás. Debemos bajarlo de los altares a nuestros padres y verlos como seres humanos falibles, así como nosotros. Cometieron errores, hicieron lo que pudieron, dentro de la capacidad Claro. que tenían. Pero muchos de ellos nos causaron mucho daño. ¿Verdad? Y tenemos que estar conscientes de eso, perdonarles, dejarles ir, no quedarnos en el pasado, no quedarnos y decir, bueno, mi papá lo me dijo esto, mi mamá lo me dijo esto, por eso yo soy así. No, dejarlos ir y avanzar nosotros en nuestra propia vida, usar nuestro potencial, la energía que Dios nos da, con esa avanzar, dejando atrás todo, ¿verdad? Porque causan mucho daño. Sí. Yo conozco mamás que son, le voy a decir, muy malas. Y nosotros tenemos, especialmente en Paraguay, le tenemos a las mamás los altares, ¿verdad? Y yo les veo a las víctimas de muchas mamis muy malas, ¿verdad? Sí. Mamás que son muy celosas de su hija porque de su marido, su papá, ¿verdad? ¿Por qué le compras a ella tal cosa? ¿Por qué no a mí? Dice, mi hija, no, a mí no me tenés que comprar, yo soy tu esposa, ella es tu hija. No, segundo lugar, vamos, fuera. No puede ser. No puede ser que una mamá sea así, pero sucede. O un papá, sucede. Muchos abusos sexuales son cometidos por los propios papás.
¿verdad? Inclusive. Entonces, ¿cómo podemos decir papá y mamá son sagrados y ellos siempre tienen la razón? No, yo como psicóloga le digo que no. Claro, así mismo. Doctora, y también se da el caso que muchas veces no son solamente los padres, es todo el entorno familiar, donde una persona busca salir adelante, llega a sus metas, está disfrutando de una vida plena y aparecen los familiares y dicen que prácticamente esa persona se olvida de su familia porque ahora salió adelante. Sí, sí. Y también le trabaja eso a la persona. Claro. Porque es como que Sí. ese logro que esa persona a lo mejor consiguió sola es como un peso porque su familia no pudo lograr lo mismo. Así mismo. Y le trabajan y le trabajan. ¿Cómo combatir eso, por Y ejemplo? tenemos la tendencia, lastimosamente en Latinoamérica, a estirarse abajo al que está subiendo. Hay una tendencia cultural. Ay, qué creído vos ahora que estás Sí. en el canal. Jorge, te crees, luego, mira, todo el mundo te ve. Así, tenés que ser humilde, tenés que saber dónde, que nada que Exacto, ver sí, tiene la así humildad es, con ¿verdad? el crecimiento. Entonces tenemos que personal. conocer que eso culturalmente es así. Hay una tendencia latinoamericana de a querer estirar hacia abajo, ¿verdad? Para que todos estemos iguales, pero hacia abajo, no subir. Entonces, ¿qué le podemos responder, verdad? Si ellos ya tienen ese cheat en su cabecita, yo solo da un consejo, ¿verdad? Corre, Forrest, corre. O si no, corre, Víctor. Aléjense de las personas tóxicas. Así mismo. Y sus logros tienen que saber a quién contar. Claro. Tienen que saber a quién. Hay personas que no necesitan saber, que van a sentirse envidiosas si es que ven nuestros logros. Entonces, calladitos nos vemos más bonitos, ¿verdad? Y solamente esas personas que sabemos que van a entender nuestro logro y que nos van a felicitar y nos van a levantar y nos van a ir pum para arriba, eso sí. El resto, corre, Víctor. Así. De repente miras tu entorno y te quedaste con 2, 3 personas a tu lado, pero Sí, de valor. Exactamente. Tenemos sí. muchísimos mensajes Sí. que van llegando, así que ya nos vamos ahí a la gente que está muy atenta a este tema. Por acá dicen, lo difícil es detectar los pensamientos negativos. Lo que yo suelo hacer es que cuando tengo pensamientos negativos le hablo a mi cerebro y le digo, ¿qué estás haciendo? A ver, hay muchas cosas por las que tenés que estar agradecida. Y ahí comienzo a pensar en cosas agradables, incluso recuerdo Bien. situaciones que me hicieron reír o en metas que quiero cumplir y eso me hace sentir mejor. Perfecto, les felicito a quien sea que escribió ese mensaje. Es muy importante eso, el agradecimiento. Por ejemplo, levantarnos, es un buen ejercicio eso, levantarnos y agradecer por 5 cosas que tenemos esa mañana. No precisamente, agradezco por mi próximo viaje a Europa. No, esa mañana yo tengo pan y leche sobre mi mesa para desayunar y doy gracias por eso, ¿verdad? Puedo levantarme en la cama, tengo agua tibia para bañarme, doy gracias por eso. O sea que cuando comenzamos a agradecer las pequeñas cosas, comenzamos a valorar todo lo que tenemos y estamos preparados para recibir más también, ¿verdad? Y manejamos, y estamos haciendo una práctica para manejar nuestros pensamientos. Vamos a otro mensaje para la doctora, a ver qué dice el siguiente. Buen día, excelente el programa. Consulta para la doctora Yamili. ¿Qué significa las lealtades familiares? Las lealtades familiares son terroríficas. Justamente el tema de, como les dije, la joven que me dijo, mi papá me dijo que yo no voy a tener un título universitario porque nadie en mi familia tuvo. ¿Qué está haciendo el papá? Le está mandando un mensaje que ella tiene que ser leal a la familia. Y como leal a la familia en el sentido de que si nadie no tuvo, ella tampoco tiene derecho a tener. Entonces, mantenernos leal a un sistema familiar y generalmente fallido, generalmente negativo. Si la lealtad familiar sería, bueno, todas mis familias son filántropos y le ayudan a la gente y todo, genial, vas a seguir. Pero generalmente es negativo, ¿verdad? Nadie hace por eso, ¿verdad? Nadie tuvo un título universitario, yo tengo que también seguir la misma línea. Otra lealtad familiar, por ejemplo, las mujeres en la familia no le respetan a los hombres, a un matriarcado. Todas las mujeres entonces son madres solteras o no quieren casarse o son las que mandan en la casa, no le respetan a su marido, entonces son una lealtad familiar también. Y son así, sistemas familiares fallidos que una generación le da a otra para que siga. Tenemos más mensajes acá, la gente nos escribe, dice, buen día doctora, muy interesante el tema hoy, qué difícil es luchar contra los pensamientos negativos. Pero ya decías, doctora, que me quedó y anoté luego esto, ¿no? Primero, enfocarse en otra cosa, no querer anular ese pensamiento porque reforzamos más, sino que pensar en otra cosa que nos resulte más agradable
y ir a la acción, hacer Exacto. alguna actividad que te permita desenfocarte y que te resulte agradable. Eso Perfecto, ayuda. sí. Eso ayuda muchísimo. No quedarnos acostados, sentados pensando. Cuando nos quedamos quietos pensando en algo, una cosita negativa, eso va a comenzar a agrandarse. Eso en psicología se le llama rumiar. Así como la vaquita cuando come el coco. Come el coco, mastica, tiene el coco, dando vuelta ahí en su boca el coco. De esa manera también los pensamientos negativos empiezan a girar en nuestra mente y después ya no vamos a poder parar. Y cada vez es como una bola de nieve, va aumentando, va empeorando. Por eso, cortar enseguida. Cuando nos damos cuenta que vamos hacia lo negativo, levantarnos, lavar los cubiertos, repasar, hacer algo, cambiar el foco del pensamiento a la acción. Y ahora, dice, es difícil. Claro que es difícil. No, es fácil irse al gimnasio y entrenar el cuerpo. Pero ¿verdad? se puede hacer el hábito. Pero hay que entrenar la mente así como entrenamos el cuerpo. No conseguimos una mega musculación a los un mes, ¿verdad, chicas, chicos? No conseguimos, entrenamos y después... Mira, hace 4 meses ya que están yendo al gimnasio y todavía no vimos ni... Yo hace casi un año que estoy todavía, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque lleva tiempo. Y mi entrenador me dice, en 2, 3 años vas a comenzar. Wow, voy a seguir adelante. Imagínense, me dice 2 a 3 años vas a conseguir. Y nuestra mente, a veces mi paciente me dice, probé, doctora, esta semana y no me salió. Hello, una semana. Hay que practicar, hay que entrenar. La mente hay que entrenar, así como entrenamos el cuerpo. Doctora, acá hay un caso muy interesante y piden justamente un consejo tuyo. Vamos a este mensaje. Buenos días. Nosotros tenemos ese problema. Mi marido siempre comenta que por culpa de su padre no pudo ser jugador profesional y veo que en mi hijo hoy en día le exige que quiere ver cumplido su sueño en su hijo. Aunque mi hijo ya llegó a jugar en la primera, pero ahora le va mal. Mi marido le dice, ¿cómo es que no lográs? Si yo tuviese la oportunidad que vos tenés, llegaría lejos. Y le veo a mi hijo cada vez más decaído y con rabia hacia su papá. Sí. ¿Qué puedo hacer? Dice esta mamá. Dale chacha al papá. No, está haciendo muy mal. Está queriendo que su hijo viva el sueño suyo. Y nosotros no podemos pasarle nuestro sueño a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen sus propios sueños. Tenemos que darle la libertad de escoger. Tenemos que darle absoluta libertad. ¿Sí? Y entender que es un ser independiente. Por más que sea tu hijo, que vos lo haya educado y haya compartido toda su vida juntos, él es otro individuo. Otro, sí, con otro potencial, con otras capacidades, con otros sueños, con otro propósito de vida. Tiene que buscar ayuda psicológica para ambos, para el papá y para el hijo. Vamos con el siguiente mensaje. Dice por acá... buen día, y el pensamiento negativo depende de cada persona. Particularmente mi padre me decía lo mismo y yo no sería profesional y que los gastos son al pedo. Y ahora soy médico, pero eso sí, siempre queda ese pensamiento negativo y peor cuando las cosas no salen como se espera. ¿Entendieron ustedes a qué pensamiento negativo se refiere? De no querer ser médico, no entendí bien la... No, que su papá le decía que él no iba a llegar a ser profesional y logró ser profesional, pero igual tiene que cargar con ese peso. Con la culpa. Con la culpa, un poco lo que estábamos hablando. Sí, exacto. Sí. Y que cuando las cosas no salen bien, era como tipo, mi papá luego me decía... Me había dicho, sí. Y justamente con lo que hablamos, ¿verdad? De que la culpa hay que desechar. Yo no puedo y no debo sentirme culpable por seguir mis propios sueños, por desarrollar mi propio potencial. No debo, al contrario, debo alegrarme. Entonces, ¿qué yo puedo hacer? Por ejemplo, como un ritual. La parte inconsciente de la mente pues funciona por medio de símbolos, como dijimos, con la visualización, con rituales también. Por eso es que en la Biblia Dios usa tantos rituales. En el Antiguo Testamento principalmente, porque está programando la mente, la parte inconsciente de la mente de su pueblo para grabar las verdades eternas. Un ritual es, por ejemplo, que pueden hacer todos aquellos que se sienten culpables por no seguir el mandato familiar de profesión. O en el caso de John, seguir algo que su papá le dijo que no. Escribir una declaración como un documento oficial. Y declararse libre de ese mandato paterno. Hacer como un documento serio, yo, y poner nombre y apellido, ¿verdad?
yo me declaro libre de ese mandato, yo sigo mi propio potencial, yo sigo mi propio sueño, yo sigo el camino que Dios está marcando en mi vida. Y yo de hoy creo que yo soy esto, que yo quiero esto y voy a seguir, es mi sueño, voy a seguir mi propósito, escribir claramente como un documento y firmar y guardar ese documento, guardar y mirar de vez en cuando, ¿verdad? Es como una declaración de independencia. Me encanta. Eso pueden hacer todo aquello que le están obligando a seguir mandatos familiares o lealtades familiares que no les corresponden. No, realmente impresionante todas las herramientas que nos estás dando.